Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué placer poder saludarles. Quiero darles cordialmente la bienvenida a nuestra quinta reunión de este programa de capacitación en enseñanza expositiva. Mis amados hermanos, sean bienvenidos. Una vez más, qué gozo poder compartir con ustedes esta experiencia, este andar juntos en el ministerio de la palabra de Dios. Como ya hemos conversado en otras ocasiones, cada uno de nosotros somos muy privilegiados al compartir esta oportunidad de servir juntos en el sagrado ministerio de la predicación o de la enseñanza de la palabra de Dios. Una vez más, sean bienvenidos, sean bienvenidos. Qué gozo poder estar con ustedes en esta ocasión. Después de 15 días, podemos retomar nuevamente nuestro programa de capacitación. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Sin antes de comenzar con el contenido planificado para el día de hoy, elevamos una oración de gratitud al Señor. Oremos, hermanos. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias por darnos el gozo, Señor, y el privilegio de poder estudiar juntos tu palabra. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que han determinado, Señor, se han planificado para compartir juntos, Señor, de este programa de entrenamiento, de este programa de capacitación. Gracias, Dios mío, por darnos el gozo de poder servirte, el gozo de poder colaborar, Señor, en este ministerio sagrado al cual tú nos has llamado. Gracias una vez más. Bendice el día de hoy, Señor, ayúdanos, permite que podamos eh, Señor, disfrutar de esta experiencia, que podamos, Padre, sentirnos motivados por tu gloria, sentirnos motivados, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, esta tarde y ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, mis amados hermanos, sean bienvenidos, sean bienvenidos. Antes de, hermanos, continuar con lo planificado para este día, quisiera asegurarme de que cada uno de ustedes, por favor, tenga su micrófono apagado para así evitar cualquier inconveniente durante la transmisión. Recordemos que la reunión está siendo grabada. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, ahí levante su manito y pregunte sin ninguna pena. Recuerden, mis amados hermanos, que somos un grupo de amigos que nos reunimos cada 15 días para estudiar juntos, para aprender juntos las herramientas para la enseñanza expositiva. La enseñanza expositiva. Como ustedes saben, mis amados hermanos, y se les anunció en el grupo, hoy estamos teniendo nuestra quinta reunión, nuestra quinta reunión. Esta quinta reunión tiene que ver con la interpretación en el método inductivo. Lo siento, mis amados hermanos. Tiene que ver con la interpretación en el método inductivo. Hemos preparado un programa de 7 reuniones en donde estamos caminando juntos a través del método inductivo de estudio bíblico, el método 7. Solo un momentito, déjeme silenciar a alguien por acá. Ok, hermanos, asegúrense por favor de tener sus micrófonos apagados para poder facilitar la grabación de la reunión. Ok, les decía, mis amados hermanos, que estamos en la quinta reunión que tiene que ver con la interpretación del método inductivo. En las reuniones anteriores hemos visto acerca de los fundamentos de la enseñanza expositiva, hemos visto el carácter del maestro expositivo y en las reuniones anteriores estuvimos haciendo una introducción del método inductivo y hablamos en la reunión pasada acerca de la observación como el primer elemento esencial dentro del método inductivo de estudio bíblico. Hermanos, en la noche de hoy vamos a estudiar de manera muy introductoria,
lo que se conoce como la interpretación inductiva. La interpretación inductiva. Eh, la pregunta es, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la interpretación? ¿Por qué es importante la interpretación? Y en este punto quisiera, hermanos, abrir un poco. Voy a hacer dos preguntas y quiero comenzar con la primera. La primera pregunta es, qué pasaría si solo observáramos el texto bíblico pero no lo interpretamos? Y aquí cualquiera de ustedes puede responder. ¿Qué pasaría si solo observamos el texto bíblico pero no interpretamos? A ver, ¿qué pasaría si solo observamos el texto bíblico pero no interpretamos? ¿Quién quisiera Puede responder? dar una, se podría dar una enseñanza fuera de contexto. Muy bien. Pudiéramos dar una enseñanza. Vamos a decir que pudiéramos aplicar incorrectamente el texto bíblico. Muy bien. Gracias, mi estimado hermano Luis. ¿Quién más quisiera responder? Creo que mi hermano Oscar iba a responder. Vamos a ver. Sí, mi hermano, yo creo que sería un daño para nosotros mismos y para los que nos están escuchando porque vamos a dar argumentos de los cuales es nuestro pensamiento y no conforme a lo que dice la palabra. Excelente, excelente. Hermanos, esto es precisamente lo que hemos estado viendo en las secciones anteriores. Si solo observamos el texto bíblico, pero no interpretamos, es muy probable que nuestras aplicaciones sean aplicaciones deductivas, deductivas. Nuestras aplicaciones deberían ser el resultado de la examinación del texto bíblico, del texto bíblico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si saltamos directamente, una vez más, de la observación a la aplicación? ¿Qué pasaría? Una vez más, hermanos, caeríamos en el error de atribuir al texto lo que el texto no dice. Recordemos que la observación es qué dice el texto, mientras que la interpretación tiene que ver con qué significa. ¿Qué significa? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo enseñar o predicar lo que el texto dice si no entiendo lo que el texto significa? Vamos a ver. ¿Cómo yo puedo predicar o enseñar lo que el texto dice si no entiendo lo que el texto significa? ¿Estaríamos en condiciones de poder enseñar correctamente lo que la palabra de Dios enseña? Entonces, hermanos, en cada una de las etapas o pasos esenciales dentro del proceso inductivo, cada elemento esencial juega un papel fundamental. No solamente la observación es importante, también lo es la interpretación. Y el gran problema que cometen muchos predicadores o maestros bíblicos en la actualidad es que nos saltamos este paso esencial. Solo vamos al texto bíblico, observamos de manera muy superficial el texto bíblico y pasamos directamente a la aplicación sin darnos cuenta del grave error de no entender el significado del texto. No podemos simplemente observar y aplicar. Necesitamos también interpretar. Necesitamos interpretar. No es la aplicación correcta del mensaje de la palabra de Dios implica, número uno, que observemos bien, pero número dos, que interpretemos bien. Entonces necesitamos en primer lugar ser buenos observadores de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, necesitamos también aprender cómo extraer correctamente el significado del texto. Y eso es lo que vamos a aprender en la noche de hoy. Vamos a aprender cómo extraer el significado del texto, que es lo mismo que la interpretación.
No solamente observamos el texto, también lo interpretamos. Entonces, ahora, la interpretación del texto bíblico significa o implica que necesitamos someternos al proceso. Hermanos míos, en el proceso inductivo es importante que nosotros entendamos de que este es un proceso gradual. Vamos paso a paso, en donde no podemos saltarnos ningún paso. Entonces, por qué la interpretación en el método inductivo es importante? Pues por varias razones. Número uno, porque la interpretación nos permite comprender la intención original del autor inspirado. Si no solamente observamos los detalles del texto o los detalles de los contextos, necesitamos entender cuál era la intención original del autor. Hermanos, la tarea fundamental del intérprete es descubrir la intención original del autor, la intención original del autor. Y esta es una tarea difícil, es una tarea difícil. Una vez más, no basta simplemente con tomar el texto bíblico, leerlo y observarlo. Necesitamos entender su significado. Y ese entendimiento viene a través de una interpretación histórica que nos permite entender el contexto cultural, político, social, histórico, religioso en el cual el texto fue escrito, permitiéndonos a nosotros una apreciación más precisa del significado. Esta interpretación no solamente es histórica, esta interpretación también es gramatical. Y eso nos permite evaluar el uso del lenguaje, incluyendo la sintaxis, la definición de las palabras originales en los idiomas originales. Nos permite asegurar que el significado que estamos extrayendo sea fiel a lo que quiso comunicar el autor original. En otras palabras, no solamente analizamos la historia el carácter histórico o la intención histórica del pasaje, sino también su sentido gramatical. Pero no solamente tomamos en cuenta la historia y la gramática del pasaje, también analizamos su contexto literario. Queremos entender el pasaje sobre la base de su contexto literario a través del sentido original, del sentido literal en el cual fue escrito dicho pasaje. En otras palabras, hermano, cuando nosotros aplicamos correctamente la interpretación inductiva, nosotros podemos extraer de manera precisa y de manera objetiva el significado del texto. Alguna gente van a decir, ¿cómo estás seguro de que has extraído correctamente lo que el texto significa? Bueno, todo dependerá de cuán fiel has sido en someterte al proceso. Recuerden, hermanos, que lo que marca la diferencia entre la predicación expositiva o la enseñanza expositiva y cualquier otro tipo de predicación es de dónde se extrae, es decir, la fuente del mensaje y también el método de extracción del contenido. El método es el método inductivo. Cuanto más fieles seamos al método, más precisión tendremos a la hora de enseñar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, número uno, nos permite comprender la intención original. Número dos, hermano, nos ayuda a evitar errores doctrinales. Nos ayuda a evitar errores doctrinales. Cuando nosotros nos centramos en el significado original y evitamos imponer nuestras interpretaciones subjetivas, hermano, este enfoque nos ayuda a prevenir malentendidos. Este enfoque nos ayuda, nos cuida de enseñanzas erróneas, pero principalmente, la interpretación es importante en el método inductivo porque, hermanos, promueve una reverencia a la suficiencia y a la autoridad de la palabra de Dios.
Hermanos, cuando nosotros entendemos la importancia de la interpretación inductiva, nosotros reconocemos y nos sometemos a la palabra de Dios. Tratamos la palabra de Dios con el cuidado y la precisión que ella exige a la hora de interpretarla. La palabra de Dios no es un libro común. Recordemos que es la revelación máxima y plena, la revelación especial escrita de Dios para la iglesia. Entonces nosotros debemos tratar la palabra de Dios con el valor, la reverencia y la autoridad y la suficiencia que ella demanda, que ella demanda. Entonces, por eso, hermanos, es que necesitamos aprender cómo interpretarla. Pero eso es lo que vamos a ver en la noche de hoy de manera introductoria. Hermano, créame que está siendo un desafío resumir en una hora todo lo que necesitamos conocer acerca de la interpretación, acerca de la observación, acerca de la interpretación. Recordarles, hermanos, que estamos en la quinta enseñanza, pero la lección 5 y la lección 6 tienen que ver con la interpretación. Así que se pueden imaginar lo amplio que es este mundo de la interpretación inductiva. Hay muchos asuntos que por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejar fuera, pero como les he dicho en reuniones anteriores, la idea es dejarles con el saborcito en la boca, con el saborcito en los labios. La intención, mis amados hermanos, es dejarles picadito para que ustedes digan, Pastor Jorge, necesitamos seguir estudiando, necesitamos seguir profundizando, queremos seguir conociendo acerca del método inductivo. Ok, vayamos entonces al contenido de la clase del día de hoy. ¿Cuáles son los pasos esenciales? ¿Cuáles son los pasos esenciales que componen el proceso exegético? Pues antes de ver cada uno de los pasos, permíteme mencionarles, hermanos, recordarles una vez más esta gráfica que hemos estado viendo en las lecciones anteriores. Y, hermanos, este es precisamente el proceso que vamos a estar estudiando, la transición de la exégesis bíblica a la predicación o enseñanza expositiva. Hasta el momento solo hemos considerado el paso número uno, que tiene que ver con la preparación personal, y nos quedamos prácticamente en un 90% del segundo paso, que tiene que ver con analizar el contenido, el contenido del texto, el contenido del texto. Bueno, en la noche de hoy, en esta lección número 5, estaremos viendo la parte final de este segundo paso. El segundo paso, que tiene que ver con analizar el contenido del texto. Y en la lección número 6, que es la lección siguiente, vamos a ver los siguientes, el paso número 3 y el paso número 4, que tiene que ver con exponer la estructura del texto y aferrarnos al intento del texto. Eso lo vamos a llamar más adelante bosquejo exegético y proposición exegética. Eso se los voy a enseñar más adelante, en la próxima lección, en la próxima lección. Solo un breve recordatorio de lo que vimos en la lección pasada, hermanos. Recordemos que ninguno de nosotros es lo suficientemente hábil y capaz, aun cuando conozca todas las herramientas, de observar e interpretar y aplicar correctamente el texto bíblico sin la dependencia absoluta de la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, que nos somos siervos de la iglesia de Dios y siervos de su palabra. Entonces necesitamos comprender que antes de cualquier cosa que vayamos a hacer o cualquier estudio que vayamos a preparar, necesitamos someternos y depender del Señor. Depender del Señor como, número uno, de la iluminación del Espíritu. Es la obra sobrenatural del Espíritu que nos ayuda a comprender la revelación de Dios en su palabra. Entonces necesitamos, número uno, someternos a la iluminación del Espíritu. Número dos,
al auxilio de la gracia de Dios. Número 3, a la palabra de Dios. Y número 4, a la oración intercesora, a la oración con Dios. Recordemos, hermanos, que muchos de nuestros mejores sermones serán el resultado de nuestro tiempo de oración, de nuestro tiempo de oración. El segundo paso tiene que ver con analizar el contenido del texto, analizar el contenido del texto, que implica los los dos elementos esenciales. ¿Cuáles son esos dos elementos esenciales? La observación inductiva y la interpretación inductiva. ¿Ok? La observación, qué dice el texto, la interpretación, qué significa el texto. En la lección pasada hablábamos que para analizar el contenido del texto necesitamos considerar siete contextos. Número uno, el contexto general del libro, que es el contexto que nos brinda información acerca del género literario, acerca del escritor, acerca de la fecha, acerca de la audiencia lectora original, acerca del lugar en donde se encontraba la audiencia lectora original, cuáles eran las circunstancias históricas, tanto del autor original como de los lectores originales, el tema de la carta, el propósito del libro, el bosquejo general del libro y así sucesivamente. Hablábamos también, por ejemplo, del contexto más amplio, que el contexto más amplio es que nos ayuda a ver cómo nuestro pasaje encaja con el pensamiento global del escritor en todo el libro, en todo el libro. Hablábamos también del contexto inmediato, que el contexto inmediato tiene que ver cómo mi pasaje se relaciona con el contexto anterior y con el contexto siguiente. En otras palabras, es qué relación guarda mi pasaje con el contexto anterior y por qué, qué relación guarda con el contexto posterior y por qué fue escrito mi pasaje en este punto en específico, y eso lo da el contexto inmediato. Hablábamos también del contexto histórico, social, cultural, religioso, político, es decir, algún indicio en el pasaje que nos muestre algo acerca de lo que estaba pasando socialmente, históricamente, culturalmente, en cuanto al escritor o a la audiencia. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba preso, en qué tipo de cárcel se encontraba, bajo qué gobierno político se encontraba o en qué ciudad se encontraba, cuáles eran los distintivos em, culturales de esa ciudad, qué significa la ciudad de Éfeso o el templo de la diosa Diana o Artemisa, cuestiones así, que nos ayude, nos dé información. ¿Ok? Luego el contexto canónico, cómo mi pasaje encaja dentro del testamento, primero dentro del libro en el que se encuentra, luego dentro de la literatura teológica en la que se encuentra, dentro del testamento en que se encuentra y luego Ahí están todos. dentro de toda la Biblia. Cómo mi pasaje encaja primero con el libro, luego con el testamento y luego con toda la Biblia. Hermanos, recordemos que hay un hilo conductor que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y es la obra redentora de Dios, la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Pudiéramos decir que los pactos bíblicos, los pactos de Dios en el Antiguo Testamento, tanto con la nación de Israel como ahora con nosotros, con la iglesia, con el nuevo pacto en el cual somos injertados, viene a ser el contexto teológico sobre el cual encontramos toda la revelación de la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Hablábamos también del contexto teológico, que el contexto teológico tiene que ver con determinar las doctrinas fundamentales que rodean nuestro pasaje y también buscar similitudes y diferencias entre la audiencia lectora original y la audiencia contemporánea. Es decir, ¿qué tenemos en común y qué nos diferencia? Tenemos en común, bueno, que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, recibimos ambos recibimos la salvación a través o por causa de la gracia de Dios. Dios es el autor de la salvación, tanto de ellos como de nosotros.
diferentes similitudes, diferencias. Quizás este libro fue escrito para una audiencia judía en el Antiguo Testamento o para la nación de Israel, y ahora este mensaje es dado para la iglesia en Colombia o la iglesia en Honduras o la iglesia en China o en cualquier otro lugar. A eso me refiero con similitudes y diferencias. Pero hermanos, en la clase pasada nos quedábamos en el último contexto, y es el contexto gramatical. Realmente este es el contexto más difícil y es el contexto más largo, es el contexto que más nos va a demandar. Y eso es lo que vamos a ver en la noche de hoy. Pero hermanos, una vez más, lo que vamos a ver es una introducción, una introducción. Quiero dejarles picaditos para que sigamos buscando la oportunidad de seguir profundizando en estos asuntos. El contexto gramatical comprende estos siete aspectos, estos siete aspectos. Hermanos, si bien es importante entender y extraer la información y observar lo que el texto dice acerca de los contextos anteriores, de los seis contextos anteriores, nosotros necesitamos ser muy cuidadosos en este contexto gramatical, en este séptimo contexto. Porque, hermanos, este contexto en especial determina la precisión de nuestra interpretación. Mientras que los demás contextos anteriores nos dan las circunstancias que rodean el pasaje, este contexto en particular nos ayuda a entender el sentido original detrás, la intención original detrás del escritor y la audiencia lectora original. Estos siete aspectos que comprende el contexto gramatical son: número uno, una comparación de las traducciones de la Biblia en diferentes versiones. Número dos, un cuadro de análisis de las palabras del texto, y esto es lo que le llamamos sintaxis y morfología de las palabras. Número tres, observaciones sintácticas y teológicas del pasaje. Número cuatro, analizar las palabras importantes, lo que le llamamos el análisis léxico contextual. Número cinco, analizar la gramática del texto, lo que nosotros llamamos o definimos como el análisis sintáctico contextual del pasaje. Número seis, la resolución de problemas exegéticos que pueden existir. Y número siete, la síntesis de estudio gramatical tipo comentario. Pero no se preocupen, ya vamos a ver a qué me refiero con todo esto que les acabo de decir. Antes de comenzar con el primer aspecto, hermanos, quiero que vean en pantalla los puntos del uno al 3. Los puntos del uno al 3 todavía es parte de la observación. Todavía es parte de la observación. Recordemos que el segundo paso que es analizar el contenido del texto, implica o comprende estos dos pasos esenciales: observación e interpretación. Observación e interpretación. Ahora, ¿cuándo es que termina una y comienza la otra? Bueno, en el contexto gramatical. En el contexto gramatical, en los primeros tres aspectos, todavía estamos observando. Todavía estamos observando. No estamos interpretando. ¿Cuándo comenzamos a interpretar? A partir del análisis léxico. Análisis léxico, análisis sintáctico, resolución de problema y síntesis interpretativa. Eso es lo que llamamos interpretación. Y hermanos, este viene a ser la parte gruesa de todo el proceso exegético, de todo el proceso interpretativo. Ahora, les dije, esto es una introducción. ¿Cómo se ve, número uno, un cuadro de traducción o un cuadro una comparación, un cuadro de comparación? Bueno, básicamente se vería de esta manera.
un cuadro de comparación de versiones, hermanos, es simplemente ver en nuestro pasaje en diferentes traducciones de la Biblia. Como maestros de la Biblia, como maestros expositivos o predicadores expositivos, deberíamos tener, ya sea físicamente o electrónicamente, la Biblia en diferentes versiones, la Biblia en diferentes versiones o traducciones. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a observar, a comparar cómo este pasaje fue traducido en estas diferentes traducciones o versiones de la Biblia. Las más comunes, la Reina Valera, la Biblia la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia textual en su tercera edición, cuarta edición, quinta edición, la última que tengamos, la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente o la nueva versión de cualquier traducción que puedas tener. Incluso, hermanos, incluso sería bueno, ¿por qué no tener la nueva, ¿cómo se dice? La nueva, ay, se me fue el nombre, el nuevo mundo, la traducción de los testigos de Jehová, incluso, ¿por qué no? Para que podamos ver los errores que estos falsos testigos de Jehová introdujeron en su traducción de la Biblia, para que podamos comparar la traducción del nuevo mundo de las Sagradas Escrituras. Así se llama la Biblia de los testigos de Jehová. No deberíamos tener ningún tipo de miedo en comparar las mejores traducciones que tenemos con estas traducciones muy malas y erradas y equivocadas, para que podamos ver las diferencias. Sería muy enriquecedor que cuando estemos enseñando podamos decir, por ejemplo, los falsos testigos de Jehová traducen este versículo de la siguiente manera. Sin embargo, las traducciones más confiables lo traducen de esta manera. ¿Verdad que sería hermoso o bien significativo decir algo así? Pero ¿cómo podemos llegar a ese tipo de conclusiones? A través de la comparación de versiones. Entonces, hermanos, más o menos así se vería. Es como un trabajo de mesa en donde abrimos diferentes versiones de la Biblia y simplemente estamos resaltando las diferencias. Hermanos, yo sé que esto puede ser un poco confuso, pero esto es precisamente lo que se dedica la crítica textual, que no es lo que quiero hacer en la noche de hoy, pero nosotros deberíamos tener también la capacidad de conocer un poquito acerca de la autógrafa, un poco acerca de introducción bíblica, como les decía en la reunión número 3. Recordemos que hay tres pilares sobre los cuales descansa la exégesis bíblica. Número uno, la hermenéutica. Número dos, los idiomas originales. Y número tres, la introducción bíblica. Entonces, deberíamos ser capaces de reconocer las diferentes traducciones de la Biblia para ver cuál de ellas es la más confiable o la que más se acerca a los escritos originales. Esto en cuanto a la comparación de versiones. El segundo aspecto, hermanos, tiene que ver con el análisis de las palabras. Y esto es a los que la mayoría de la gente le tiene miedo. Esto es lo que nosotros llamamos gramática española. Gramática española. Como intérpretes de la Biblia necesitamos aprender gramática. Lo ideal, mis amados hermanos, es que todos nosotros sepamos hebreo, arameo y griego. Eso sería lo ideal. Eso sería fabuloso. Eso sería grandioso. Que todos ustedes y yo podamos ir a los idiomas originales sin ningún impedimento. Pero, aun cuando no conozcas hebreo, arameo y griego, deberías ser capaz de entender tu idioma nativo, la sintaxis morfológica de tu idioma, los diferentes tipos de palabras que existen y cuáles son sus funciones gramaticales. Un cuadro de análisis de palabras se ve más o menos así. Es un análisis palabra por palabra
del texto bíblico, que nos ayuda a entender, número uno, sintaxis, número dos, morfología. Sintaxis, los tipos de palabras, las clasificaciones de las palabras. Y número dos, la morfología. ¿Qué significa morfología? Las funciones de las palabras. ¿Cómo funcionan cada una de las palabras? Porque, hermanos, eso es determinante para la interpretación, para la interpretación. Así se vería un cuadro de análisis de palabras de Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 23. Por ejemplo, vayamos entonces al tercer aspecto, el tercer aspecto que tiene que ver con las observaciones sintácticas y teológicas. Hermanos, como el nombre lo dice, estos son observaciones. No estamos interpretando. Observaciones sintácticas y teológicas tienen que ver simplemente con hacerle pregunta al texto. ¿Qué significa, qué quería enfatizar el apóstol Pablo con el uso del artículo definido la? ¿O cuál es la función gramatical del sintagma nominal la gracia? ¿Qué significa el término gracia en este contexto? ¿En qué modo verbal se encuentra el verbo copulativo sea, indicativo o subjuntivo? Y así sucesivamente, hermano. Estas son observaciones sintácticas, pero también hay observaciones teológicas. ¿Cuáles son las implicaciones de la justificación en este contexto? ¿O qué significa el término teológico gracia en este contexto? ¿O a qué tipo de amor está haciendo referencia el apóstol Pablo en este contexto? A eso me refiero con observaciones sintácticas y teológicas. Es hacerle preguntas al texto. Ahora, son preguntas de observación, no respuestas interpretativas. En esta parte del proceso le preguntamos al texto. Y en el segundo paso, en el paso de la interpretación, respondemos estas preguntas. ¿Ok? Ya hemos visto los primeros tres aspectos que involucra la observación. Número uno, la comparación de traducciones de la Biblia. Número dos, el cuadro de análisis de palabra. Y número tres, las observaciones sintácticas. Pero aquí, hermanos, es donde la mula botó a Genaro. Aquí es donde la cosa se pone un poquito dura, porque aquí es donde comienza entonces la interpretación inductiva. Es aquí entonces donde entramos de a lleno a responder las preguntas de observación y a comenzar a entender el significado del texto. Necesitamos todo lo anterior, todos los contextos anteriores y estos tres aspectos anteriores para poder ser precisos y objetivos a la hora de entender el significado del texto. Ahora, cuando hablamos de interpretación inductiva, ¿a qué nos referimos? Número uno, al análisis léxico contextual, al análisis léxico contextual. ¿A qué me refiero con análisis léxico? Es muy probable que esto sea un concepto nuevo para usted, pues el análisis léxico tiene que ver con determinar el significado de las palabras en todos sus contextos. Mano, básicamente tiene que ver, para que ustedes puedan entender de manera muy sencilla, el análisis léxico tiene que ver con la definición de las palabras. ¿Qué significa esta palabra? No esta oración, no este párrafo, no esta escena, no esta estrofa, sino esta palabra en especial. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra amor? ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Qué significa la palabra Jesucristo? ¿Qué significa la palabra redención? ¿Qué significa la palabra fuisteis sellados? Ese tipo de términos. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios para interpretarla, cuando estamos estudiando un pasaje, una de las cosas que tenemos que hacer es eh, extraer las palabras o términos más importantes. Dentro de la sección que vamos a interpretar, es muy probable que encontremos cinco, seis, siete palabras cuyo significado sea muy relevante.
para nuestro entendimiento del mensaje bíblico, para nuestro entendimiento del significado del pasaje. De manera que si nosotros dejamos alguno de estos términos por fuera, es muy probable que no seamos capaces de entender el significado completo o el significado total. Entonces, el análisis léxico contextual tiene Ya que me está ver. dando mamera con todo el trasteo. Ok, vamos a ver, creo que hay un hermanito con el micrófono encendido. Ya lo silencié. Ok, el análisis léxico, como les decía, mis amados hermanos, tiene que ver con determinar el significado de la palabra, de las palabras. Recordemos que las palabras tienen un significado y ese significado contribuye al argumento del escritor en cualquier género literario, ya sea en la narrativa, en la poesía, en el género profético o en el género epistolar, en cualquier género en que se encuentre. ¿Ok? Cualquier género en el que se encuentre. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Hermanos, ¿por qué el estudio léxico debería ser contextual y no simplemente un estudio léxico literario? En otras palabras, ¿por qué no solamente, por qué análisis léxico contextual y no análisis léxico? Bueno, les voy a dar la respuesta para ayudarles. No todas las palabras significan lo mismo en el contexto en el que se encuentran. No todas las palabras significan lo mismo en el contexto en el que se encuentran. Es muy probable que la palabra mundo, por ejemplo, signifique una cosa en este contexto y en otro contexto signifique algo diferente. Entonces, uno de los errores comunes que tenemos es simplemente quedarnos con el significado etimológico de la palabra, la raíz de la palabra. ¿A qué se refería originalmente ese término? Sin embargo, hermanos, aun cuando es importante descubrir la raíz etimológica de la palabra, necesitamos entender qué significa esa palabra en este contexto. Les pongo un ejemplo. La palabra mundo o cosmos que encontramos en el Nuevo Testamento tiene al menos siete significados. Siete significados que por cuestiones de tiempo no los voy a dar en esta noche. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el texto bíblico y nos encontramos esta palabra mundo y solo decimos, ah, bueno, aquí se refiere a la creación, o aquí se refiere al universo, o aquí se refiere a la humanidad, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque probablemente le atribuyamos un significado que esa palabra no tiene en ese contexto. Quizás significa eso en otro contexto, pero en este en específico no es eso lo que significa. Y solo por cuestiones de tiempo les doy un ejemplo. No es lo mismo la palabra mundo en Juan 3:16 con la palabra mundo que encontramos en Primera de Juan capítulo 2. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra mundo que encontramos ahí no es la misma que tenemos en Primera de Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Mundo en Juan 3:16 tiene que ver con la humanidad creada. Mientras que mundo en Primera de Juan capítulo 2 tiene que ver con el sistema de pensamiento satánico que gobierna el mundo. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia del análisis léxico contextual? Necesitamos entender el significado de la palabra en su contexto. Otra palabra, por ejemplo, es la palabra carnes, carne, que proviene del griego sark. Entonces, esta palabra carne no siempre significa lo mismo. Muchas veces carne hace referencia a nuestro cuerpo, ¿ok? Nuestro cuerpo. Pero también carne hace referencia a
el ser interior pecaminoso. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de las obras de la carne, las obras del pecado. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿por qué análisis léxico contextual y no análisis léxico solamente? Porque necesitamos entender el significado de la palabra en su contexto. Cada término tiene diferentes usos y significados. Y nosotros debemos ser capaces de determinar el significado de la palabra en este contexto en específico. Ahora, ¿cómo podemos auxiliarnos? ¿Cómo podemos auxiliarnos? Pues tenemos varios recursos que nos pueden ayudar en eso. Tenemos, por ejemplo, la concordancia Strong. La concordancia Strong. Hermano, como el nombre lo dice, esta es una concordancia exhaustiva, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y esta concordancia Strong nos ayuda, nos ofrece una numerología para buscar este término en el segundo recurso. ¿Cuál es ese segundo recurso? El diccionario expositivo Vine, el diccionario Vine. Con el número Strong que nos ofrece la concordancia, vamos al Vine y podemos saber qué significó este término en este contexto, en este pasaje en específico. Y luego también tenemos el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado. Este es un buen recurso. Y así, hermanos, hay otros buenos léxicos que nos pueden ayudar. Pero si eres un maestro de la Biblia, si eres un predicador de la palabra de Dios, que te dedicas desarrollas este ministerio, deberías tener varios de estos recursos, ya sea de manera física o de manera electrónica, en tu computadora, en tu tablet, en tu iPad, en tu teléfono. Y si no lo tienes, hermano, me escribes al privado y veré cómo los consigo en PDF para usted. En PDF para usted. Ok. ¿Cómo entonces hacer un estudio léxico? ¿Cómo entonces hacer un estudio léxico del pasaje? Bueno, aquí les doy una plantilla para desarrollar el estudio léxico de una palabra, ¿ok? Lo podemos hacer utilizando esta plantilla. Y mire, hermanos, aquí se lo doy bien masticadito. Hubiese querido que cuando estaba estudiando acerca de este tema en el seminario, me lo hubiesen dado así tan detalladito, tan masticadito. Pero claro, no tengo el tiempo suficiente para profundizar en cada uno de los aspectos que comprenden esta plantilla. ¿Ok? Pero básicamente el proceso para determinar el significado contextual de un término importante, de una palabra importante, es a través de esta plantilla. Y aquí les traigo, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ve un análisis, un análisis léxico contextual de la palabra bendito, eulogatos, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Versículo 3. ¿Qué significa este término? ¿Cómo lo vemos, por ejemplo? ¿Cómo fue definido por Roberto Hanna en su ayuda léxica? ¿Cómo lo definió el diccionario Horst? ¿Cómo lo vemos en el diccionario Strong? ¿Cómo lo definió Tuggy en su diccionario? ¿Cómo lo vemos en el Vine? En el Swanson? Hay diferentes significados aquí. Y finalmente, mi conclusión personal, pero esta es una conclusión personal basada en el contexto. ¿Qué significa esta palabra en el contexto? Hermanos, todo este material de clase se los voy a entregar al final de la clase de hoy y he preparado para ustedes un material adicional complementario que va a ser muy, muy útil que cada uno de ustedes lo pueda leer durante estos próximos 15 días. Ok, ya hemos visto de manera muy introductoria, hermanos, lo que tiene que ver con el análisis léxico. También otro aspecto, el quinto aspecto, tiene que ver con el análisis sintáctico contextual. El análisis sintáctico contextual. Y
Si el análisis léxico pudiese parecer difícil para algunos, hermanos, este es el más complejo. ¿Por qué? Porque el análisis sintáctico contextual demanda de nosotros como intérprete conocer la gramática del texto. La gramática del texto. Mientras que el análisis léxico contextual tiene que ver con definir el significado de las palabras, el análisis léxico contextual tiene que ver con las relaciones. ¿Cómo se relacionan estas palabras para formar oraciones, párrafos, unidades expositivas? Eso en el género epistolar. Pero, por ejemplo, ¿y qué del género narrativo? Bueno, tenemos entonces escenas que están entrelazadas por un argumento. Y eso es lo que llamamos relato. Pero ¿qué del género poético? Bueno, tenemos estrofas y estas estrofas están compuestas por pensamientos. Primero por versos, luego por pensamientos y luego por ideas que están unidas a través de paralelismos. Entonces, hermano, todo dependerá del género literario en que te encuentres. Pero el análisis sintáctico contextual es fundamental para entender cómo se relacionan las diferentes palabras que tenemos en el pasaje. Ya no es simplemente qué significan, sino cómo se relacionan. ¿Cómo se relacionan? Con el verbo principal o con la idea principal o con el argumento principal. Todo depende del género literario en el que se encuentre su pasaje. Y hermanos, lastimosamente, lastimosamente, nosotros no vamos a poder estudiar sobre los géneros literarios. Y esto es algo que le voy a dejar de tarea a mi hermano Jorge, al pastor Jorge. Profundizar en el estudio de los géneros literarios para aplicar el método inductivo al género literario específico y enseñar desde ese género literario. Hermanos, este método inductivo que les estoy enseñando se aplica a cualquier género literario de la Biblia por igual. Lo único que va a cambiar son algunas etapas del proceso. Algunas etapas del proceso. Por ejemplo, si estamos estudiando el género epistolar, en esta etapa en específico, debemos determinar el verbo principal. El verbo principal. ¿Por qué? Porque hay ciertas leyes que debemos aplicar para determinar el verbo principal. Porque el género epistolar, la unidad básica de pensamiento está compuesta por un párrafo, donde cada párrafo tiene una idea principal y esa idea principal está determinada por el verbo principal. Pero eso, hermano, no se lo voy a enseñar aquí, no puedo enseñárselos aquí, porque el tiempo no nos alcanza. Pero, por ejemplo, cuando vamos a la unidad básica no es el párrafo, son las escenas, las escenas. Tenemos un relato bíblico compuesto por diferentes escenas que están entrelazadas por un argumento. Entonces, dentro de ese argumento, lo más importante es determinar el punto de vista del narrador. Porque donde está el punto de vista del narrador, ahí está la idea principal. Entonces, todo dependerá del género literario. Pero, independientemente del género literario en el que se encuentre tu pasaje, debes ser capaz de aplicar cada uno de estos pasos. Cada uno de estos pasos. Análisis léxico, análisis sintáctico. ¿Ok? Ahora, el análisis sintáctico, como les decía, mis amados hermanos, es buscar las relaciones de palabras. ¿Cómo se relaciona este gerundio con este verbo? ¿Cómo se relaciona este adjetivo con este sustantivo? ¿Qué función cumple este artículo? Si es determinativa, si es indefinida, y así sucesivamente. ¿Cómo se relaciona este participio con este sustantivo? ¿O cómo se relaciona o qué función tiene este infinitivo dentro de la oración?
¿Cuál es la función de este complemento circunstancial? ¿O este complemento directo? ¿O este complemento indirecto? ¿Cuál es el sujeto gramatical de la oración? ¿Cuál es el predicado verbal de esta oración? Y hermanos, esto se llama gramática española. Gramática española. Ahora, si usted no tiene un buen dominio de la gramática española, también podemos profundizar en eso. Quizás antes de meternos a estudiar los géneros literarios, sería muy bueno programar una capacitación o un programa de capacitación o de fortalecimiento en el conocimiento de la gramática española para aplicarla a la interpretación inductiva. Y después estudiamos los géneros literarios, ¿ok? Pero si usted no conoce gramática española, también quiero darles unos recursos que están disponibles para que usted pueda realizar el estudio sintáctico contextual. Este es el comentario de A.T. Robertson, que es muy bueno, muy bueno. Tenemos este comentario exegético práctico de Arnold Clinton. Gracias, hermano. Eh, esta editorial Andamio no está completa en español, solo tiene algunos recursos en español, más que todo del Nuevo Testamento. Mira, hermano, se las recomiendo. Exegéticamente hablando, es muy buena, muy buena. También tenemos a William Hendrickson, es bastante bueno, bastante bueno. Tenemos acá a Samuel Pérez Millos, sus comentarios del Nuevo Testamento. Y aquí me faltó el mero toro, como decimos acá en Honduras, el mero toro. Hermanos, los comentarios expositivos del pastor MacArthur, los comentarios expositivos del pastor MacArthur son solo que, eso es algo que también debemos conocer. Existen tres tipos de comentario. ¿Por qué no incluí el comentario del pastor MacArthur aquí? Porque existen tres tipos de comentarios. Comentarios devocionales, que son más prácticos o aplicativos, comentarios exegéticos, que son estos que están aquí en pantalla, y comentarios expositivos, que es más el comentario del pastor MacArthur. Pero estos que están aquí en pantalla son comentarios exegéticos, comentarios interpretativos, ¿ok? Son muy buenos recursos que deberíamos utilizar. Si usted sabe un poquito de griego, si usted conoce un poquito el griego, otro buen recurso que usted debería tener es la sintaxis de la gramática griega de Wallace. De Wallace. Es muy buena. Se la recomiendo. Al igual que les di una plantilla para el análisis léxico, también se las quiero entregar para el análisis sintáctico. ¿Ok? Aquí es paso por paso cómo desarrollar un buen análisis sintáctico. Más que todo, hermano, más que todo en el género epistolar, en el género epistolar. Casi siempre en el género narrativo y en el género poético nos concentramos más bien en los aspectos verbales, sobre todo en la narrativa bíblica, en la narrativa bíblica. En la poesía nos hacemos todo nuestro énfasis, ponemos toda nuestra atención a los paralelismos. Paralelismos sinónimos, antónimos, sintéticos, los diferentes paralelismos que existen. ¿Ok? ¿Cómo se ve un análisis sintáctico? Pues así, de esta manera. ¿Ven? Primero, algunas observaciones generales acerca de las diferentes cláusulas que existen. Luego, algunas observaciones de los comentaristas y finalmente una conclusión personal. Una conclusión personal para determinar el significado de las relaciones de palabras. ¿Ok? Relaciones de palabras. Aquí buscamos ver cómo se relacionan las palabras entre ellas, dentro de la oración y dentro del párrafo. ¿Ok? O dentro del relato, o dentro de la escena, o dentro de la estrofa, dependiendo del género literario. Hermano, sé que me queda un minuto, pero permíteme, regálame unos minutos más para decirles a qué se refiere el siguiente aspecto, que es el aspecto número 6.
la resolución de problemas exegéticos en el texto. Usted va a decir, pero ¿cómo que hay problema? No, en la palabra de Dios no hay problema. No hay problema, solo que van a haber algunos asuntos que van a ser un poquito confusos a la hora de interpretarlo. Existen por lo menos tres problemas que se pueden presentar. Tres problemas que se pueden presentar. Número uno, problemas léxicos. Problemas léxicos. ¿Cuándo tenemos un problema léxico? Hermanos, por eso es la importancia del estudio léxico contextual. Porque, por ejemplo, MacArthur puede decir que aquí la palabra mundo se refiere a la creación, mientras que William Hendrickson dice que la palabra mundo se refiere al universo. Hmm, Aquí tenemos un problema léxico. Vemos dos comentaristas que no se ponen de acuerdo en un concepto. Entonces, ¿a cuál de los dos creo? Bueno, hay que resolver ese problema. Ver cuáles son los que están a favor, cuáles son los que están en contra y determinado por el contexto, escoger la mejor postura. Tenemos problemas sintácticos. Algunos que dicen que es, bueno, este complemento circunstancial se está modificando a otro verbo diferente al que piensa otro escritor. Entonces, cuestiones como esa puede generarnos problemas. Hermano, los problemas no están en el texto, no están en la palabra de Dios. Los problemas están en las interpretaciones. ¿Ok? Si hay algún problema, no es cuestión del texto, es cuestión del intérprete. ¿Ok? No podemos pensar que en la palabra de Dios hay problemas. No hay problema. La palabra de Dios es inerrante e infalible. Los infalibles y los que cometemos errores al interpretarla somos nosotros. También hay problemas teológicos. Por ejemplo, un pasaje para muchos puede decir una cosa, pero para otros puede decir otra. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos pasajes se han utilizado para decir que la salvación se pierde? ¿Ok? Entonces, o se pierde o no se pierde. ¿Cómo lo determinamos? Resolviendo un problema teológico. ¿Ok? Y aquí está la plantilla para la resolución de problemas sintácticos o léxicos o teológicos. ¿Ok? Puntos a favor, puntos en contra. Tenemos dos posturas, unos que creen que la salvación se pierde, otros que creen que la salvación no se pierde. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra de que se pierde? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra de que no se pierde? Y basado en el contexto, bueno, debido al contexto del pasaje y al significado tal, concuerdo con la postura número uno o la postura número dos. ¿Ok? Y finalmente, hermanos, la síntesis del estudio gramatical. Básicamente, esto es ofrecer un pequeño comentario personal, un pequeño comentario personal de tu pasaje. Obviamente, no quiero meterme mucho de lleno en esto porque ya les voy a compartir esta información y también les voy a dar un material complementario para que ustedes puedan leer durante estos 15 días y puedan profundizar. Ahora, voy a terminar la grabación, mis amados hermanos, y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Permíteme solo un momentito finalizar la grabación para que eh, nos concentremos en cualquier pregunta que ustedes puedan tener al respecto.